¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Mirta, soy de Palermo. Agradezco que sea una radio que informa y no esté llena de opinólogos, porque agobia que la gente, que los periodistas opinen en lugar de dar la información y dejar que la gente la analice. Así que bueno, los felicito y soy su nueva seguidora. Hace poquitos días que los ubiqué en YouTube y la verdad son una bocanada de aire. Muchísimas gracias. Now, en WhatsApp, 1180-697-9. Bueno, ya a las 9 en toda la República Argentina. Quiero ponerme o posarme sobre una situación muy particular que se vivió el viernes en términos judiciales y que yo creo que no tuvo la suficiente ni magnitud, ni dimensión, ni proporcionalidad respecto a lo que se estaba determinando y la resolución judicial que se tomó. Todo esto en medio de la feria, además. Porque está el tema Cristalina Georgieva, está la visita llegando a Vaca Muerta, en minutos nada más va a aterrizar en la provincia de Neuquén, va acompañada de Luis Caputo, va a ser recibida por Horacio Marín, van a ir a Loma La Lata. Está en agenda, naturalmente, la asunción de Keiko Fujimori y todo lo que pueda pasar con la presencia de mandatarios, entre ellos el propio presidente Javier Milei en el transcurso del día de hoy. Hay expectativa, inclusive, en el transcurso del día de hoy por lo que pase en los mercados, por lo que esté ocurriendo con el Estrecho de Hormuz, la reunión de Netanyahu en Washington con el presidente Trump y cómo pueden limar asperezas o no respecto a la situación y a la resolución del conflicto con Irán. Estamos pendientes de la caída muy fuerte de Corea del Sur y de todas las bolsas de Asia, como bien contaba Julia hace un ratito, a propósito de la migración de buena parte de la corriente de inversiones hacia los lugares o refugios de inversión más seguros, como el oro o los bonos del Tesoro norteamericano y demás. Y por supuesto, la serie de reuniones políticas que se van a dar en el transcurso del día de hoy, sin ir más lejos en San Francisco, Córdoba, entre Yarlora, Puyaro, el propio Frigerio, gobernadores de la región centro, que van a empezar a marcar agenda respecto a cómo se plantan frente a un gobierno que aparece a todas luces con algunas debilidades, más allá de haber resuelto el tema Dorni, fruto de una licencia social que empieza a encontrar límites y encuestas que empiezan a poner al gobierno en una situación no tan favorable como la que mostró la Universidad Di Tella, con una confianza en la gestión, en el gobierno, que ha mermado, y en particular una confianza que se ha resquebrajado en los sectores más jóvenes, menores de 29 años, que eran el principal sustento del gobierno, y en la característica de la eficacia que el presidente representaba para muchos en la aplicación de sus políticas públicas. Era un gobierno básicamente eficaz. Bueno, esa característica es la que más fue observada de manera negativa, la que más retrocedió en los análisis de la Universidad de Itela, de la encuesta que hace a nivel país y que cerró durante el transcurso de este mes de julio. Y que está en línea con otras encuestas que se cerraron también en el transcurso de este mes, después de una especie de mejora sustancial del gobierno entre abril, mayo, parcialmente junio, en algunos relevamientos de opiniones, intención de voto y demás. Todo lo cual de todas maneras queda muy lejos de cara a la elección, un año largo por delante. Ahora, más allá de eso, el día viernes, una resolución judicial impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán y concedida por el juez Ramos, determinó que Facundo Leal, a quien le encontraron $2,5 millones entre su casa en Mendoza y su departamento en Buenos Aires, que fue titular de ARSAT bajo la gestión de Alberto Fernández hasta diciembre del 2023, que luego con Javier Milei se convirtió en titular de la ORSNA, el organismo que regula finalmente el sistema aeroportuario argentino, entre mitad del año pasado y febrero de este año, le fuese concedido la prisión domiciliaria por el hecho de su adicción. Recuerden que le encontraron drogas, mucha droga a Leal. Le encontraron ketamina, otras circunstancias, otras pastillas, temas varios, múltiples, que ya habían dado mucho que hablar, que ya habían generado una situación bien compleja, digamos, muy compleja. Puesto en estos términos, se lo traduzco. Entre otras cuestiones,
La mayoría decía, que eso no era para consumo personal. Era alguien que iba todos los años a Ibiza, que invitaba amigos. No se condecía lo uno con lo otro. Entre los $2,5 millones que le encontraron, estaba la ketamina, cocaína. Eso lo llevó a una prisión, a una celda, mientras se sustanciaba la investigación. El delito era el narcotráfico. La segunda investigación era el supuesto lavado de activos, a propósito de toda la cantidad de plata que le habían encontrado. Cash. No sabemos qué más tenía. En los allanamientos que se hicieron, en una de las casas en Mendoza, recuerden que previo al allanamiento, las imágenes detectan a su exmujer con su hija ingresando y llevándose 2 carriones, uno de los cuales aparece con ropa y el otro dicen que desapareció, no lo encuentran. Todo el mundo supone que había más plata o más droga, no sé. ¿De dónde sacó la plata alguien que fue funcionario público durante 20 años, leal? Se supone que de las cosas que hacía desde el ejercicio de la función pública. Pero Mari Juan pidió concederle la prisión domiciliaria por su condición de adicto y dice que en los penales, en el penal, no están en condiciones de hacer ese tratamiento. Abrió una ventana enorme, Mari Juan, para que cualquier adicto que esté preso diga, señor, mire, acá hay un antecedente. Yo soy adicto, yo necesito recuperarme en mi casa. ¿Quién va a cuidar a Facundo Leal? La misma novia que debió cuidar que él deje de ser adicto, pero no lo logró durante los últimos largos años. La adicción no es nueva, la reconoció él. También queda preguntarse quién pone en un cargo tan relevante a tomar decisiones tan importantes, tanto en ARSAT como en el Orna, a una persona con el nivel de adicción que el propio Leal dice reconocer en los escritos judiciales que presentó para buscar la domiciliaria. O sea, le dieron la domiciliaria en su cómoda casa, con parque, con tobillera y al cuidado de su novia, a alguien al que le encontraron $2,5 millones en distintas monedas, además de dólares, que tuvo cargos muy relevantes, que está imputado penalmente por narcotráfico, porque le encontraron mucha droga, se supone que en exceso. Mari Juan dice, no está claro que no sea para consumo personal. El juez concede. Yo pregunto entre comillas, si Facundo Leal no le hubieran encontrado $2,5 millones, si no fuese quien es, si no ha tenido este recorrido en la administración pública y en la función pública, ¿ustedes creen que alguien le concedería la prisión domiciliaria a una persona a la que le encuentran toda esta plata, tanta droga, solo por decir que es adicto y lo mandan a su casa con tobillera bajo la custodia de quien hasta acá no pudo nunca sacarlo de la adicción que es su novia? ¿De verdad? Nueve y 8 en la Argentina. Bueno.
979. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Hola Romy, ¿cómo estamos a esta hora pasados por la niebla, intensa niebla en la ciudad? Sí, siguen las complicaciones. Vos sabés que hubo una situación de tensión en Aeroparque porque 170 pasajeros venían de un vuelo que provenía de República Dominicana y por la niebla tuvieron que desviar el avión y no les entregaron las valijas. Están esperándolas hace más de 5 horas y no obtienen respuestas. Entonces los pasajeros están muy enojados y esto ha generado complicaciones en Aeroparque. Hoy la mayoría de los vuelos estuvieron operando con normalidad. Hubo un momento, donde con la niebla se complicó toda la situación y ha generado este malestar en estos 170 pasajeros que venían de República Dominicana. En estos momentos Aeroparque está operativo, Paulino, y ha ido mejorando la visibilidad. De hecho, ya el tren Belgrano Sur ya está operando con normalidad el servicio. Lo mismo el tren Mitre en su ramal Tigre. Solo quedan las complicaciones en el San Martín, que esto es por problemas técnicos. El resto de los servicios están todos horarios, incluido las 6 líneas de subterráneos y el premetro. Una Panamericana que ya lo contábamos con vos, despejada, mucho menos tránsito. Lo mismo acceso oeste, autopista Richeri, y la Buenos Aires-La Plata ya no tiene retrasos, el tránsito es fluido. Sí está cargada la autopista 25 de Mayo, los que venían bajando de Lepiane en sentido a Capital Federal, y quedó liberado el choque que se dio más temprano en la autopista 25 de Mayo a la altura de Jujuy. Esta es la principal info a tener en cuenta. Bueno, en un ratito vamos a seguir hablando de estos temas. Quiero mostrarte una imagen para los que nos siguen en YouTube, para los que nos siguen en Twitch, para los que, naturalmente se prenden en la pantalla del canal 85 de Flow. La imagen de la Ruta 3 que me manda un amigo, a propósito de lo que decía Ezequiel Marcusi y la intensa neblina, está imposible. Miren lo que es la imagen a esta hora, a las 9 de la mañana. Me la acaba de enviar. Un abrazo al querido amigo. Bueno, todo lo que es la Ruta 3, 205, son rutas que tienen mucha niebla, Paulino. Históricamente, correcto. Históricamente, exacto, por la ubicación que tienen. Ahí va a tardar mucho más en despejarse y mejorar la visibilidad, que ya seguro lo va a ampliar Ezequiel. Entonces, a los que transitan en zonas donde la visibilidad de conducción está reducida, es importante primero llevar siempre las luces bajas encendidas, que es obligatorio. Quienes tienen faros antinieblas, utilizarlos, que es una herramienta de mucha ayuda. Después hay que bajar la velocidad, hay que ser muy precavidos. Y lo que siempre digo, aumentar más la distancia de seguridad entre vehículos, porque si tienen que realizar una maniobra, van a tener tiempo prudencial para hacerlo. Y quienes no tengan que emprender viajes o desplazamientos urgentes, obligatorios, salir más tarde, justamente, cuando mejoran las condiciones y la visibilidad ya nos permite avanzar sin inconvenientes. Beso, Romy, como siempre, gracias, un placer. Chau, chau. Mientras tanto, en Aeroparque hay tensión porque 170 pasajeros que venían de República Dominicana por la niebla desviaron el avión y no les entregaron las valijas. Claro. Esperan desde hace 5 horas sin respuesta. La tripulación se fue, no sabemos dónde están. En Aeroparque, pasajeros de un vuelo de Arajet, low cost de República Dominicana, son los que están protestando a esta hora. De manera muy efusiva, con mucha bronca. Qué tema, ¿no? Hay un temor a despachar valijas. ¿Ustedes tienen el temor de despachar valijas? ¿No? ¿Vos no? Yo una cosa digo, siempre me genera. No soy tan apegada a mis bienes personales. Entonces, si se me lo pierden, me pagarán lo que vale la valija. Chao. Ay, no. No, te lo juro. Me da igual. A mí sí me da pero cosa. entra, sí, entra mi miedo cuando estoy en la banda esperando el equipaje y no llega. ¿En Empieza serio? mi ansiedad y es ¿Pero como, qué tenés en la valija que sea tan importante? No, que si yo llevo... puede ser. El whisky. O regalos o algo. Bueno. Siempre el equipo del Vasco Aguirre. Siempre el equipo del Vasco Siempre Aguirre. en eso del equipo del Vasco. No, pero eso, cuando estoy como en la banda, digo, ¿y si no llega, qué pasará? A mí me da cosa. A mí me ha pasado muchas situaciones de que me han robado, me han sacado, de verdad.
acá en el extranjero, en todos lados, es indistinto. Sí. Y las sensaciones, lo que hago es muchas veces pongo las cosas de valor que creo que tengo que llevar conmigo Exacto. encima y la valija la despacho por ejemplo, hoy por hoy despacho la valija con la ropa cuando voy a actuar y llevo la ropa y las zapatillas o lo que fuera y conmigo llevo el show. O sea que el show lo llevas con vos, de Sí, última en no una tendrás la valija ropa, pero tenés el show pero claro, garantizado. pero porque el Muy otro es bien, más está complicado bien, para poder está comprarlo genial. en otro lado. Está genial. Yo recuerdo el caso de Matías Canillán, ¿te acuerdas cuando fue el Mundial 2010 de Sudáfrica? Mati, un que amigo. le perdieron la valija. ¿Pero nunca apareció? No, nunca apareció. Y en el No. medio del Mundial, ¿sabes lo que es? Oh, Te no. fuiste a un país, a Sudáfrica, 2010, hace 16 años. No. Y tuvo que reciclar, era un mes de estadía, no eran 2 Claro, días, ese 3 es o un 4. problema. Claro. ¿Entendés? Ahora, hoy pero creo que bueno, una así. valija no se pierde. Cuanto mucho demora en llegar. Pero tienen la tecnología suficiente como para saber dónde está la valija. Porque Sí. ¿de qué le sirve a la aerolínea descartarla? No Nada. es por la aerolínea, por ahí, viste, acá tenés algunos temitas Bueno, en el Ezeiza, los sí. tenés en todos lados. Hay Yo veo más, cómo con, acomodan. hay más con, sí, no, como tira la valija. No, Bueno, dice que se la roban. Pero- Escuchame, Claro. 9:17 ya en la mañana. ¿Qué autorizó la ANMAT? Que es importante, Juli. Bueno, hoy salió en el boletín oficial un documento que pasó muy desapercibido, pero la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, así se abrevia ANMAT, dice que se dispone la venta libre de medicamentos para afecciones de baja complejidad. Esto es el decreto 4714 de este año, publicado hoy en el boletín oficial. ¿Cuál es la importancia? Si vos liberás de la obligación de que un farmacéutico de una farmacia tenga que vender este tipo de drogas o de medicamentos, de alguna manera nivelás la cancha y no le obligás a tener precio piso y precio techo, porque vos sabés que los medicamentos tienen una franja de precios. De esa manera, lo que dice el Estado, y esto es información, los medicamentos que fueron liberados y se convirtieron en medicamentos de venta libre que están en góndola por ahora de las farmacias, aumentaron entre mayo de 2024 y lo que va de 2026 entre 30 y 40%, mientras que el IPC acumulado, es decir, todos los precios de la economía aumentaron un 95%. Es decir, aumentaron por menos de la mitad de lo que aumentó la inflación. Si esto es así y vos seguís sumando a la lista medicamentos que no tienen que estar supervigilados porque son de consumo masivo y porque están indicados por el médico más allá de las recetas, vos vas a posibilitar a que más comercios vendan medicamentos que hoy están solamente o son solo exclusivos de venta de las farmacias. Más similar al sistema norteamericano. Bueno, pero efectivamente. claro, vos decís, ¿cuáles son la vigilancia sanitaria? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Vos podés tomar el ejemplo de Estados Unidos? Sí. Pero ¿en qué se basó la ANMAT? La farmacovigilancia la están tomando de países como España, Colombia, Francia y me falta uno. Bueno, Estados Unidos ni hablar, creo que México es el otro caso. En este caso están tomando bibliografía de otros países que no es Estados Unidos para mostrar que si el laboratorio ya cumple con lo que se llama la vigilancia o la farmacovigilancia, que es vigilada por el Estado primero y después por el sector comercial, vos no tendrías por qué estar incumpliendo ningún tipo de normativa dentro de lo que es la cadena de valor, o sea, la cadena de venta. Y de esa manera, nosotros estamos en la Ciudad de Buenos Aires, los que nos están escuchando en la provincia están cerca de un comercio. En Santiago del Estero el otro día me mandaron un mensaje, una persona que vive a 30 kilómetros de una farmacia. ¿Cómo hace para comprar un ibuprofeno, una aspirina? Tiene que hacer 30 kilómetros. Entonces es un problema, porque no tenemos farmacias con la capilaridad que tiene un kiosco o un supermercado. Nosotros preferimos con Andrea viajar con Carrión cada uno, me dice el amigo Jorgito Mirá, Anglada. Jorgito. Un abrazo allí en Mar del Plata, Está muy bien. escuchándonos el Carrión. Y sí, bueno, claro, es lo que eligen muchos. De verdad, volviendo al tema de los viajes y demás. Bueno, 2 o 3 cosas. Las ballenas volvieron a sorprender en la costa bonaerense, hablando de Mar del Plata. Sí. ¿Vieron? Es un título de etapa del Diario de la Nación esta mañana, un recuadrito. Sí. Un espectáculo de ballenas volvió a sorprender en la costa. Fue muy linda la imagen, si alguno la vio, que se dio en el transcurso del día de ayer. Bueno, mientras tanto, la que confirmó que está embarazada y va a ser mamá es Sofía Clerici. Mirá. Lo hizo en redes sociales, Sofía Clerici, la del bandido y todo lo que ustedes ya conocen. No dijo quién es el padre ni cuál es la relación sentimental que llevó a que ella tenga un hijo. Dijo, todo será aclarado y contado más adelante. Sofía Clerici. Cuando el chico tenga 24 años. No, es una pará, broma. está diciéndolo por redes, ¿no? Claro. Bueno, y Mauri Cardi fue el que terminó celebrando ayer un fallo en Italia que denegó la pretensión de Wanda Nara de cobrar una cifra muy importante En euros, sí. en euros. Y Wanda Nara lanzó una dura acusación, pero de todas maneras el tema es que los chicos no están pudiendo volver con Wanda Nara del exterior
o sea, de la Argentina, porque no tienen el pasaporte al día. Así que hay un tema ahí todavía Creo que no zanjado y no resuelto. 3.500 euros, que son 5.950.000 pesos. ¿Qué cosa? Lo del reclamo ese de Guandanara y... ¿Hacia Icardi? Sí. ¿De qué? ¿Qué dijiste recién? 400.000 euros. ¿Qué 3.000 euros? Ah, pero ¿Qué estás entendí otra diciendo? cosa, Juanjo, ¿por entendí qué no otra cosa. cambias Es un mucho poco más. esa computadora? Está un Entendí poco otra vieja. cosa, ahora voy a ver, ¿eh? Por Ahora voy a ver. 3.000 euros, Guandanara no levanta un escrito, no Claro. levanta la mano, Tengo no un dice ni dato. buen día. Ahora voy a buscar lo que Bueno, estoy diciendo. el turismo dejó en rojo de 750 millones de dólares, cuenta esta mañana La Nación en tapa. Sí. Ayer se dio a conocer el dato. De todas maneras, Acá lo tengo. hay una tendencia positiva que es, cada vez entran más turistas extranjeros, incluso no de países limítrofes, Sí. y efectivamente están saliendo menos argentinos. Aún en el mes del Mundial hubo un recorte de argentinos saliendo al exterior, cayó 22% la cantidad de Exactamente. argentinos, ¿no? Turismo emisivo 22% abajo en el último mes relevado, en este caso es junio, y turismo receptivo está subiendo 3,3%. Llegaron al país 330 millones, 330.000 digo bien porque dicen miles de turistas, y 500.000 salieron de la Argentina en lo que va del año. Todo eso en junio. En junio, hay que ver qué pasó en julio por el Mundial. Claro, correcto. Sí, junio también ya había Copa del Mundo, ya había arrancado, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya había muchos que habían ido a la fase de grupos. En julio se suman vacaciones. Ahí También vamos en a julio tener se más. suman Sí. vacaciones, hay que ver si vuelve a repuntar. También algunos dicen, bueno, esto está sucediendo porque justamente la clase media, la que tiene la diferencia, la que compra el pasaje, la que vacaciona en el exterior, tiene bolsillos más escuálidos y por lo tanto no está haciendo el viaje que en otros momentos hizo, o está Sí. pagando el viaje del año pasado con el aumento de la morosidad que hemos visto. Bueno, no estudian ni trabajan ni tampoco buscan empleo 2 de cada 10 jóvenes. Los Sí. nini. Ah. Los nini de Los todo. nini. Los No nini. estudian, no Sí. trabajan, pero tampoco buscan empleo. Sí. 2 de cada 10, dice un informe de la Universidad de Buenos Aires. Chicos entre 18 y 29 años. Más que chicos no son son adultos. chicos, Me claro. gusta que No, claro. Son No, no. adultos. Problemón. Sí, No estudia, no trabaja, pero adultos. tampoco busca. Es hermoso. 2 de cada 10. Es que hay mucho, cuando vos le preguntas a una persona que se dedica a eso, te dice, no saben cómo empezar a buscar o cómo buscar trabajo. Y ese es un problema más grave aún. Ah, Porque una cosa es la falta de ¿en voluntad, serio? otra cosa es no saber. Y ahí es cuando tenemos que poner en valor el recurso humano, el Claro, activo, la preparación, la educación, la formación, que es mucho más importante que la educación, la formación, el saber desenvolverse, la Sí. resiliencia, la inteligencia emocional y tantas otras cosas. Bueno, también La Nación en tapa tiene un fuerte aval a una terapia menos invasiva para el cáncer de próstata. Han confirmado la eficacia de un tratamiento focal. Aparecen la opinión de los pioneros argentinos en la materia. Muy lindo el desarrollo de título de etapa de La Nación respecto a uno de los cánceres más usuales en los hombres, que es el de próstata, en el caso de las mujeres, naturalmente el de mamas. Me parece muy importante. Y es una bala, una terapia mucho menos invasiva para este tipo de tratamientos, de los cuales en la inmensa mayoría de los casos, por suerte, son curables, tanto el de mamas como el de próstata, siempre y cuando detectado a tiempo. Por eso los controles, la rigurosidad y demás. Bueno, hablemos de Roberto Mancini, que llegó a un acuerdo finalmente con Italia. En toda esta novela, ¿no? Que se dio el día de ayer, la renuncia de Paolo Maldini, la renuncia de Leonardo también en estos cargos en la Federación Italiana de Fútbol y ya, bueno, el anuncio de que Andrea Pirlo finalmente no iba a ser el entrenador de la selección italiana por ese vínculo, ese contrato que él tiene como portavoz de una casa de apuestas rusa. Básicamente eso no era del agrado de la federación y puntualmente de Giovanni Malagò, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, que fue el que dijo, bueno, no más la candidatura de Andrea Pirlo, le quitó poder a Paolo Maldini para tomar cualquier tipo de decisión. De ahí salen entonces ellos 3 de carpeta. Hoy se hizo una reunión hace algunas horas entonces allí en territorio italiano y se confirmó que Roberto Mancini le ganó la pulseada a Antonio Conte, que era el otro que estaba allí también como una de las opciones entonces para ser entrenador de Italia. Va a ser el tercer periodo de Roberto Mancini a cargo de la selección. Estuvo en 2018, estuvo también en 2023, conquistó la Euro de 2020 y vamos a ver si puede llevar a Italia, más allá de lo que tiene que ver con una clasificación a un mundial en el que van a ir 64 equipos, a una reestructuración de su fútbol, ¿no? Lo mencionábamos Claro, anteriormente. correcto. Un país que no saca jugadores, que su liga y sus equipos no compiten realmente en instancias definitivas en las competiciones en las que están, más allá de uno solamente, que puede ser el Inter, que lo hemos visto en los últimos años, pero bueno, sí necesitando quizás fortalecer mucho más las bases, ¿no? El problema es más profundo que solamente
tratarse de un técnico. Y mencionando también, bueno, este movimiento que hubo, ya Zinedine Zidane fue presentado de manera oficial como entrenador de la selección de Francia. Hoy tuvo conferencia de prensa. Le preguntaron por el tema del estilo del juego y dijo, vamos a tener tiempo, voy a tener que charlar con Kylian Mbappé, pero bueno, esto tiene que ver mucho con mi estilo, con mi esencia también como jugador de la selección de Francia, con los años que viví en España, con muchas cosas que vamos a poner de ahora en adelante en práctica. Ha habido un terremoto magnitud 7.1 de la escala Richter que ha sacudido el sur de Japón y activó la alerta incluso de un tsunami. Es en la región de Kumamoto, ubicada en el sur de Japón. 7.1 en la escala Richter, muy alto, ¿eh? Y hubo un doble sismo que sacude la provincia china de Qinghai. Terremoto de 5.7 que se registró en la prefectura autónoma tibetana de Hainan, ubicada en la provincia occidental china de Qinghai. El evento sísmico tuvo lugar en la mañana de este martes. Minutos después, 18 minutos después, nos recuerda Venezuela, una réplica de 5.8 que sacudió la misma región, incrementando la alerta sobre la población y ha elevado la emergencia al nivel 3. Está Claudio Fantini ya con nosotros, analista internacional. Claudio, un verdadero gusto, un placer. Bienvenido. Buena mañana, Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te saludan. ¿Cómo anda? Hola Paulino, hola Julieta, un gusto saludarlos. Claudio, ¿en qué punto estamos en Medio Oriente, Oriente Medio? Ponle el término que vos quieras, entre Irán y Estados Unidos. Bueno, creo que tiene todo el aspecto de un laberinto, el laberinto del Minotauro. Ahí es donde entró Donald Trump creyendo o confiando en que sería un agradable paseo relativamente breve, pero se encontró con lo que era lógico esperar, ¿no? Que es un conflicto de altísima complejidad en la cual hasta aquí, desde el comienzo de esta guerra, quien se ha fortalecido es el régimen iraní, porque ha conseguido un arma que antes no se había planteado ni siquiera la existencia de esa arma, que es el estrecho de Hormuz. Descubrió que tiene al alcance de su mano la yugular del petróleo y del gas, por lo tanto puede estrangularla cuando se le antoje y poner el mundo de rodillas, y es lo que está haciendo desde la segunda semana en esta guerra, ¿no? Por eso vemos a un Trump que está buscando desesperadamente una salida de emergencia. Creyó encontrarla en la tregua anterior. Ahí se encontró con la complejidad de que el régimen no es una sola voz, no hay un poder homogéneo, unificado, hay dos alas. Por un lado, el ala con más contacto con la ciudadanía, el ala más civil, más laica también, si se quiere, o sea, donde está el jefe de la administración pública, el presidente Masoud Pezeshkian, y Jalibaf, que es el titular del Majlis, el Parlamento. Ellos tienen una valoración distinta a la que tienen los generales del cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica, que es el brazo militar más poderoso y también más fanatizado que tiene el régimen del clero chiita, ¿no? El ala política, sobre todo el presidente Pezeshkian, valoró muy profundamente la victoria que implicaba el acuerdo de la tregua, que económicamente era inmensamente favorable al régimen islámico, mientras que el cuerpo de la revolución islámica, que tiene una dosis de poder muy superior al ala civil, quiso ir por más, se sintió ganador, le descubrieron el talón de Aquiles a Donald Trump, y por lo tanto vieron que es más lo que pueden obtener en materia de victoria. Fueron por más, por eso se cayó la tregua anterior. Yo creo que después de esa tregua, lo que vemos es que las fuerzas norteamericanas perdieron el impulso. Y perder el impulso, hasta lo explica
allá en los fondos de los tiempos, Sun Tzu en el arte de la guerra, ¿no? Correcto. Perder el impulso es algo muy grave en cualquier acción de guerra. Mantenerlo es lo que garantiza la posibilidad de la victoria, ¿no? Y un ejemplo de eso es el desembarco en Normandía en la Segunda Guerra Mundial. El dispositivo alemán de defensa de esas playas estaba precisamente apuntado a hacer que el masivo desembarco pierda el impulso. Lograron los marines norteamericanos mantener ese impulso a pesar de los miles de muertos que tuvieron en esas playas infinitas, y por eso pudieron avanzar y prosperar hasta ganar la guerra. Tras la tregua, lo que se ve en la reiniciación de las acciones militares es una pérdida del impulso inicial del lado norteamericano, y eso favorece al régimen iraní. Si ahora hay una nueva posibilidad de tregua, bueno, desde mi punto de vista, Paulino, tiene que ver con esas pulseadas que están manteniendo las facciones en las que está dividido el régimen, ¿no? Donde el ala política es más proclive a un acuerdo de paz, a una tregua, sobre todo la que se había conseguido anteriormente, que era, en términos económicos, una victoria hasta contundente de la República Islámica sobre los norteamericanos. Claudio, si nos ponemos ahora en suelo norteamericano y vemos que está llegando el primer ministro de Israel, ¿cómo analizás esto en este mismo contexto que acabas de describir? ¿Para qué sirve esa reunión? Bueno, yo creo, Julieta, que en esta guerra no hay dos veredas, ¿no? La vereda del régimen iraní, en la que también están los hutíes en los últimos días haciendo un aporte muy importante con el estrangulamiento de Bab el-Mandeb, ¿no? La otra yugular, la salida del Mar Rojo al Océano Índico. No hay una vereda de un lado y otra en la que están los norteamericanos y los israelíes. Hay por lo menos tres veredas: la vereda iraní y las otras dos. Una es la de Donald Trump y otra es la de Netanyahu. Quiero decir, Julieta, que Netanyahu tiene su propia guerra, ¿no? En la cual los intereses son distintos y tienen que ver específicamente con cuestiones geoestratégicas de Israel y con cuestiones políticas y judiciales de Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu necesita la guerra para mantenerse en el poder, porque a esta altura el poder es el refugio que lo mantiene lejos del alcance del banquillo de los acusados, donde en algún momento va a terminar sentado por numerosos casos de corrupción y también por la explicación que tendrá que dar de cómo pudo ocurrir aquel domingo rojo, ¿no? El pogromo sanguinario con que Hamás desató el infierno en la franja de Gaza. Mientras que para Donald Trump la cuestión es muy distinta. Donald Trump entró a esta guerra creyendo en el diagnóstico de la misma que le daba Netanyahu, y se encontró con que la realidad es muy distinta. Entró para obtener un triunfo rápido que él calculó y anunció en 2 o 3 semanas, y a un precio económico infinitamente menor al que ya lleva pagado, y al tiempo, ¿no? Claro, insumido. Los costos son mucho más grandes. El desgaste político para Trump es gigantesco. El talón de Aquiles de Trump, más que militar, es político. Mientras que Netanyahu tiene una realidad diferente y por ende su posición frente a esta guerra es diferente. Enorme abrazo, como siempre, Claudio. Un placer de escucharte. Y hasta la próxima. Muchas gracias a vos, Paulino, y un abrazo, Julieta. Gracias.
Claudio Fantini, un extraordinario analista, como ustedes ven, un apasionado y una de las personas más ilustradas para ayudarnos a comprender lo que está sucediendo allí en el conflicto de Medio Oriente. Se acaba de reanudar el juicio, ya declararon 19 personas por la desaparición de Loan, el chiquito de Corrientes, que desapareció efectivamente el 13 de julio del 2024. Hoy declaran 2 policías de los que participaron en la búsqueda. Tema, yo diría no menor, en medio de todo lo que tiene que ver con la cuestión judicial. Más allá de esto, mañana hay paro de UTA, la Unión Tranvías Automotores, en Catamarca y La Rioja. No están llegando a acuerdos paritarios, pero tampoco están recibiendo en tiempo y forma el pago de salarios. Cuidado porque va a haber provincias que van a tener muchos problemas en el interior con el transporte público de pasajeros. Y vale la pena decir que en Jujuy ayer 2 de la tarde suspendieron todo tipo de tránsito de transporte de carga por los fuertes vientos en el paso de Jama. A propósito de, también, insisto, las inclemencias del tiempo. El paso internacional Alvear Itaquí, mientras tanto, en Corrientes fue cerrado por la crecida del río Uruguay. Atenti con la crecida del río Uruguay y todo lo que está llegando desde Brasil. De hecho, las cataratas estuvieron cerradas el domingo. Sí. No pudieron los visitantes observarla. Se reabrió parcialmente ayer la Garganta del Diablo. Pero hay mucha preocupación, está llegando mucha agua. La semana próxima, el lunes, hay una reunión al respecto en Chaco, donde va a estar incluso Karina Milei Santilli participando para hacer un abordaje sobre el supuesto niño. Ese que estaría al caer, va a llegar, proporcionaría muchas lluvias, muchas precipitaciones, y eso podría complicar y mucho distintas zonas. Entre tantos temas, 9:37. Patitas presenta una promo para jugar hasta el infinito y más allá. ¡Sí! ¡Patitas! Encontrá los tatús de Toy Story 5 de Disney y Pixar dentro de los packs de Patitas Promo y participa todas las semanas por una visita a la juguetería para elegir tu juguete favorito. ¡Wow! Disfruta de Toy Story 5 de Disney y Pixar solo en cines. Divertite con la promo de Patitas. Promoción válida sin obligación de compra. Para más información o limitaciones aplicables consulte en patitas.com.ar. Formados de carne de pollo rebozados super congelados. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. El ahora tiene su contexto. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Hola Paulino, acá mirándolos desde Tucumán, acá preparando unas empanadas tucumanas y bueno, aquí bueno, el día lindo, casi primaveral y bueno, saludos para todos allí. Marcela. Grande, Marcelita, un beso enorme. Recuerden, nos escriben, nos mandan mensajitos 1180 600 979, 1180 600 979. Qué divina. Las empanadas tucumanas son relleno de matambre de vaca cortada a cuchillo, cebolla, comino y pimentón. No llevan papa ni aceitunas, se cocinan al horno de barro o fritas. Espectacular. Esas Son las riquísimas. Las tucumanas. Primero y sí. fundamentalmente. Después viene todo eso que vos contaste. Claro. No, por largo eso. para aprender. Pero muy quería bien. decirlo. Y otra cosa, mira, Virginia Guevara y Diana Carrera dicen: no le pegues a Besos a Juanjito. Virginia. Diana dice: Besos a no lo maltrates a Juanjito, No lo porque puedo yo creer. me equivoqué con lo de Wanda Nara, y ahí voy a dar el dato preciso, porque como corresponde, tiene razón Pau, es 816 millones de pesos. Ahí está, yo dije 5 mil, 6 mil, Sí, 8 tiene un millones. club de Sí. fans, ¿viste? Tengo un club de fans. Se Un club de autolee. fans y Como él se diría, autoelogia. como diría Roberto Sánchez, Sandro, mis nenas. Así que ojo, cuidado. Señor, ¿cómo Cuidado. va a tener esa osadía? Cuidado, Sí, cuidado. eran Por el- 250.000 por el divorcio, 65.000 por las niñas, Claro. una cosa así, Bueno, más sí. plata para ella. bueno. Todo es grandilocuente en la vida de Wanda. Bueno, Jaldo oficializó la convocatoria de elecciones. Recuerden, hablando de Tucumán, 9 de mayo. Volvió ayer a la actividad oficial, después de haber sido intervenido quirúrgicamente aquí en el Hospital Italiano. Le colocaron un stent, lo habíamos contado el viernes, eso había ocurrido el jueves por la tarde-noche. Retomó, en consecuencia, sus funciones. Lisandro Catalán, mientras tanto, dijo con las reglas que elija Jaldo, la Libertad Avanza va a ganar la elección. Y por lo tanto auguró que va a haber un candidato de la Libertad Avanza que aspira a ser él.
Veremos si eso lo consigue. Entiendo que Lisandro Cantalán será de la partida esta tarde en la pantalla de La Nación Más, con quien les habla. Los espero a partir de las 5, como siempre en clima de época, marcando un poco la agenda de los temas por venir. También vamos a hablar esta tarde, ¿sabes de qué? Algo que no hablamos, Juli, pero vale la pena una pincelada, que tiene que ver con la reunión que hicieron varios intendentes, un encuentro incluso con Kicillof, que le dio aire a la idea de la reelección indefinida. Sí. Eso que Cancelare viene marcando hace un año, que es el leitmotiv de las conversaciones de cuánto intendente hables en la provincia de Buenos Aires, porque la inmensa mayoría, fruto de la ley, debería dejar sus cargos. ¿Esto fue votado en el gobierno de Cambiemos? Esto fue votado en el gobierno de María Eugenia Vidal, una mala redacción que después fue perfeccionada, porque ninguna ley es retroactiva, por lo tanto, si vos votás en 2016 el fin de las reelecciones, no incluye al que fue electo en 2015. Claro. Entonces, todos decían, en 2019 empezó el primer mandato. El segundo, con límite a la reelección, es 2023. Eso quedó asentado en una nueva ley. Okay. Sin embargo, ahora van a hacer algo para que finalmente eso tampoco rija y en consecuencia se permita la reelección indefinida, o que la RR pueda tener una vuelta de tuerca más y que los que ganaron en 2019, ganaron en 2023, puedan aspirar a ganar en 2027. Y en general esto se da en Provincia de Buenos Aires en las intendencias, porque en los gobernadores tuvimos hasta dos mandatos. Tienen un periodo... Kicillof no podría ser reelecto, así quisiese, no podría ir por otro mandato, así como Scioli tampoco pudo, así como Duhalde tampoco pudo, gobernó 91-95, 95-99. Pero en hay una sola reelección. En intendencias tenemos miles de ejemplos. Sí, de todos los colores, muchos del peronismo y también de otros. Pose gobernó desde la década del 60, padre e hijo en San Isidro. Lunghi en Tandil lleva 7 mandatos consecutivos. Lunghi en Tandil, radical. 7 mandatos consecutivos. La gente lo adora, pero claro, efectivamente la calidad institucional, si depende de la alternancia, no estaría siendo garantizada con esto. Muchas leyes intentan obturar esta idea de las reelecciones indefinidas, que además muchas gobernaciones la tienen incorporada. Santa Cruz tiene, por ejemplo, la reelección indefinida. Gildo Infran gobierna hace más de 25 años en Formosa. Es el ejemplo. Otro de los ejemplos y demás. Bueno, está Juan Negri en línea. Juan Negri es... Hasta Ezequiel primero, Ezequiel Marcusi. Perdón, Ezequiel. ¿Cómo cerramos este día? Bueno, cerramos con baja visibilidad, sobre todo en tus pagos, Paulino. 100 metros en Las Flores. Todavía 100 metros, momento. Viejo, pero sí, todavía 100 metros. La Plata también comparte esa visibilidad reducida. Y Rosario, ojo también, porque 200 metros es la visibilidad. Todavía se mantiene la baja visibilidad. De a poquito, cuando empiece a subir la temperatura, va a ir mejorando. Pero con 14,4 es la temperatura en Rosario. Hay muchísima humedad, muchísima, pero bueno, la visibilidad va a ir mejorando. Y la temperatura, escuchá este dato, la temperatura más bajita en este momento es Perito Moreno en Santa Cruz, esto es el noroeste de Santa Cruz, es temperatura, no sensación térmica, 17,4 bajo cero en este preciso momento. 17,4 bajo cero. ¿Vamos a tomar un café, Pau? Sí. Vayan a dar una vuelta. Invierno que seguramente se pliega a esa idea. Se te congelan las lágrimas, literal, Literal. Sí, no puedes llorar ahí. Prefiero, mira, no voy a llorar ahora, prefiero llorar de cuando era un poquito más de calor. Sí. En Formosa, fíjate el contraste, ya pasaron los 25 grados. Bueno. Así que así estamos en el país en este momento. La geografía argentina tan vasta, tan rica. Gracias, Ezequiel, un enorme abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana, Ezequiel Marcusi, 9:44. Ahora sí está Juan Negri y quiero saludarlo, que es politólogo, que es director de las carreras de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, que efectivamente ayer produjo el informe que era esperado sobre la confianza en el gobierno, que cayó en el mes de julio 6,5% y que lleva un retroceso de 21 puntos porcentuales en los últimos 12 meses. Un indicador que reflejó la sexta caída en 7 meses. Se preocupa la película, la tendencia. Había habido un repunte en junio que no se consolidó. El promedio de la gestión ya está en su registro más bajo. La eficiencia cayó 15%. La capacidad de gestión se contrajo también más del 7%. La preocupación por el interés general bajó el 7, 6,9. La evaluación general del gobierno cayó 2,5 y la honestidad bajó levemente y se mantuvo, aunque la caída fue del 0,4%, mucho más impactado esta característica por el efecto Adorni en su momento, menos ahora.
que Adorni no está. Pero en cualquiera de los casos, este retroceso marca un nivel de preocupación creciente porque además el principal indicador de todos los que yo vi, de los que encontré, tiene que ver con efectivamente que hay un núcleo, un segmento etario que acompañaba muy fervorosamente al gobierno, menor de 29 años, que es donde mayor decepción encuentra, por lo pronto, la encuesta de la Universidad de Itela y en particular en conurbanos, las grandes urbes y demás. Juan, un enorme abrazo. Bienvenido, ¿cómo estás? Buena mañana. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paulino, Julieta? Un gusto hablar con ustedes. Lo mismo digo. ¿Qué notas más allá de esto que contamos, que son los números fríos, duros? ¿Cómo leemos lo de ayer? Bueno, me parece que lo marcaste muy claramente en la introducción. Estamos, salvo junio, que rebotó un poquito y en algún momento uno pensaba que tal vez era el inicio de la recuperación, lo que se ve es que sigue la caída, la tendencia descendente desde principios de año, que el gobierno está perdiendo apoyo, por lo menos en nuestra encuesta, que creo que es convergente con lo que también muestran otros números de la conversación pública, ¿no? Es decir, un gobierno que al principio del 2026, sobre todo por el caso Adorni, se empantana en una situación de la cual no puede salir, obviamente. Pensábamos, o varios pensaban, supongo que también en el gobierno, que se podía dar vuelta a la página, y por lo menos este nuevo indicador lo que señala es, bueno, va a ser tal vez más difícil de lo que parecía, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, un índice que sigue cayendo y que empieza a preguntarse sobre la tendencia hacia el 2027, que es el año electoral. Porque yo creo que todos miramos este número, pero en realidad estamos mirando hacia adelante, hacia qué pasa el año que viene, ¿no? Claro, Juan, me concentré en mirar los datos y veo que este dato, de alguna manera, está en los mismos niveles que septiembre del 25, que fue, creo que el peor escenario que tuvo el gobierno desde que comenzó su gestión. ¿Esto podría ser piso, según lo que vos ves en la tendencia de estos primeros 30 meses de gobierno? Bueno, es difícil de proyectar. Yo creo que estamos en condiciones de que sea piso, porque la impresión que yo tengo es que salidos del caso Adorni, el gobierno puede focalizar en otros temas, en la economía, y ahí, bueno, entra la variable si la economía va a responder. Claro. A mí me parece que el caso Adorni es algo... Es un costo muy inútil, algo que ellos podrían haber evitado, porque la economía es difícil, si haces las cosas bien, eso tarda en mostrarse, hay mucha inercia, o sea, es más complicado. Ahora, la pérdida de apoyo por el caso Adorni realmente es muy insólita para el gobierno, es decir, lo lleva al gobierno a descender a números más bien bajos o más bajos comparados con su promedio. La economía ya es más impredecible, digámoslo así. Yo creo que hay condiciones, salido el caso Adorni, creo que hay condiciones para que esto empiece a levantar para el gobierno. Y sí, efectivamente, estamos en el punto más bajo del gobierno, como vos hacías la comparación con 2025, pero también aclarar algo, es decir, para este momento de sus mandatos, es decir, mes 31, Milei no está tan bajo, es decir, está más abajo. De hecho, está casi como Néstor. Kirchner. Claro, está casi como él. Sí, no, está un poco más abajo, está casi como Macri. Está como Macri. Por primera vez está como Macri. Por primera vez está como Macri. Sí. Siempre estuvo arriba de Macri. Siempre estuvo por la arriba de caída. Macri. Claro, ahora también es el momento en el que, en su momento, ¿no? En 2018, digo bien, Macri empieza a caer, ¿no? Sí, es el momento en que Macri empieza a perder el control de... Pero todavía, digo, está más arriba que Cristina, por ejemplo. Cristina religió, con lo cual lo que quiero decir es, este juego no terminó, ¿no? Es decir, como dicen en el fútbol, hasta el pitazo final, y Milei está todavía más arriba que los dos gobiernos de Cristina, y bueno, y en el primer gobierno de Cristina. Bueno, fíjate que acá yo estoy mirando los datos. Alberto Fernández tuvo un mandato completo de 1.7 puntos. Cristina de 1.7, en el segundo mandato 1.8. Todo eso es promedio. Promedio en toda la gestión. Claro, entre pico y caída. Mauricio Macri tuvo 2.3, Javier Milei tiene 2.4, redondeando, ¿no? A 31 meses de gobierno, le faltan todavía 17, y Néstor llegó a 2.5. No está muy lejos de Néstor, o sea, no es que... No, a eso voy. Sí, perdón, Julieta, te No, interrumpí, y la pregunta que iba con relación de este dato que vos bien explicaste recién es,
Hace una semana conocimos el otro indicador que ustedes procesan, que es el índice de confianza del consumidor, y en los dos casos esta vez cayeron, o sea, las dos encuestas cayeron. Una entiendo que mira cómo se está comportando el gobierno en base a la gestión y la otra mira la economía, básicamente. Es la proyección de los consumidores en base al poder adquisitivo y a lo que pueden comprar. Entonces, no es que solamente tenés el factor Adorni, sino que tenés un factor de descontento respecto al salario disponible. Sí, lo que pasa que es cierto, pero también lo que ocurre, porque el índice de confianza del consumidor, sobre todo lo que testea son expectativas, ¿no? Sí. Sobre la economía, ¿no? Entonces, y lo cierto es que muchas veces en la cabeza de los ciudadanos no se distingue tanto, no porque la gente sea tonta, ¿no? Pero no se distingue tanto la política y la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Es, si a vos la economía te está yendo muy bien, en general tendés a pensar que el gobierno es bueno, y viceversa, digamos. Y tal vez son cosas distintas. Entonces, obviamente una conversación pública, como decíamos antes, en la que todo el tiempo Adorni, yo creo que también afecta a las expectativas económicas, aunque no tengan necesariamente algo que ver. Que es algo que, por ejemplo, Caputo se esforzaba en decir durante la primera mitad del año. Es como, si nosotros miramos lo que decía Caputo, es bueno, esto no afecta a la economía, esto es un problema, es otro problema, Adorni es otro problema, como diciendo, no me ensucien la economía con este problema. Claro. Yo lo que creo que estamos viendo es una situación en la cual, efectivamente, tanto el índice de confianza del consumidor como de gobierno bajan porque la expectativa de la sociedad sobre lo que viene no es tan positiva, lo cual, igual, como decíamos antes, estamos en una situación en la que no es un desastre. Es decir, el gobierno está todavía en números. Es decir, nadie puede leer de esto que el gobierno pierde en 2017. Es decir, ese juego está abierto. Ni nadie puede leer que el gobierno gana, porque además falta un año. Y en la Argentina es ciencia ficción. Tal cual. El 2010, a esta altura, Cristina Fernández de Kirchner era imposible que fuera reelecta. Apareció la muerte de Néstor Kirchner, lo que ya conocimos, la atomización alta de la oposición y la elección en democracia en primera vuelta, jamás obtenida en votos por nadie hasta acá, con el 54%. Sí. Exacto. Juan querido, un abrazo, como siempre, Gracias. verdadero placer. Un abrazo, hasta luego. Juan Negri, allí con nosotros, a las 9:52. A esta hora algo de música, Lenny Kravitz con I Will...
sabemos dónde estamos. Ahora miramos hacia adelante. Algunas demoras que hay en Aeroparque, efectivamente han desviado un vuelo proveniente de República Dominicana y las valijas no aparecen. No les dieron las valijas, así que hay 170 pasajeros que están muy efervescentes en Aeroparque desde hace ya más de 5 horas. Y es uno de los títulos a esta hora del día. Más allá de eso, ha habido un sismo de 7.1 en la escala Richter en Japón, tema no menor, a propósito de la alerta de tsunami que se abate sobre aquella región. Está Netanyahu ya en Washington, va a haber reunión con Trump. Es una de las cumbres más importantes finalmente del día en el plano internacional, con un estrecho Dornbus que ha tenido algunos episodios y que también está siendo observado muy de cerca. En términos domésticos, Cristalina Georgieva está en Neuquén. Sí. Recorre Vaca Muerta. Foto con Horacio Marín, acompañada por Luis Caputo. En un ratito en Loma La Lata, donde se ha hecho mucho para el desarrollo y el desenvolvimiento desde YPF de Vaca Muerta a la formación geológica. Cumbre hoy en San Francisco, Córdoba, en un ratito entre Yarlora, Frigerio y el propio Maximiliano Puyaro. Varios temas en agenda, entre ellos el Niño, acuerdos de trabajo en materia de contratos, proveedores y probablemente mirada sobre el gobierno nacional. Todo eso junto. Y el presidente en Perú en la asunción de Keiko Fujimori. Sí, a las 11, previo a la asunción, va a tener una reunión bilateral con la presidenta electa. Esto es en Perú. A las 11, conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Rabier. Después del mediodía va a haber una reunión entre Diego Santilli y el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, que estuvo en la rural el fin de semana. Desconozco cuál es el sumario, pero está previsto. Y mañana hay mucha expectativa por la conferencia de prensa de Kevin Warsh, que es el chairman de la Fed, es decir, el presidente del Banco Central de los Estados Unidos, va a definir si mantiene la tasa, si tiene tendencia a bajarla más adelante y qué va a pasar con el resto de los meses del año, porque hay mucha expectativa en el mercado de capitales. Está muy bien eso. Bueno, y mientras tanto el fútbol, la pelota sigue rodando. Mira, a las 7 de la noche Banfield ante Sarmiento, San Lorenzo ante Gimnasia de Mendoza, eso por el fútbol local. En ese mismo horario, Tigre va a estar enfrentando a Nacional de Uruguay en la vuelta de los playoffs de Copa Sudamericana, 21:15, más de la segunda fecha del torneo, Argentino Juniors ante Estudiantes de Río Cuarto, y también en ese mismo horario, 21:15, Rosario Central ante Racing. Una cosita cortita de esta relación que hacíamos ahora de Italia y de Francia. Bueno, va a ser el primer compromiso, aparentemente, de Roberto Mancini y sí seguro de Zinedine Zidane. Esto el viernes 2 de octubre, un compromiso que corresponde a la Nations League, allí en el fútbol europeo entonces. Lucía Sosa, la mamá de Isabela Aguirre, la chiquita de 2 años que falleció hace más de una semana en la ciudad de Villa Gesell, más que mamá la progenitora, fue detenida por el delito de abandono de personas herido de muerte, agravado por el vínculo. Todo esto en el día de ayer. La fiscalía pidió que uno de los hijos preste testimonio, es el que mencionó que efectivamente su mamá habría matado a los otros 2 hijos. La expareja, padre de esos hijos, dijo que ella le había confesado que los había hecho dormir en 2020. Recuerden que asistió a un juicio, ese juicio, por el margen de la duda, los declararon absueltos. Todo esto es en torno a uno de los casos más escabrosos de los últimos tiempos. Mujer de 8 hijos con distintos padres. 3 hijos murieron en las mismas circunstancias, por asfixia y ahogo. Una de 11 meses, la última beba de 2 años. Caso que conmueve como pocos, en una investigación que se sigue muy, muy de cerca. Hoy van a indagarla a la mujer detenida por la muerte de su hija. Esto va a ocurrir también en el transcurso del día de hoy. Now. Patitas presenta una promo para jugar hasta el infinito y más allá. ¡Sí! ¡Patitas! Encontrá los tatús de Toy Story 5 de Disney y Pixar dentro de los packs de Patitas Promo y participa todas las semanas por una visita a la juguetería para elegir tu juguete favorito. ¡Wow! Disfruta de Toy Story 5 de Disney y Pixar solo en cines. Divertite con la promo de Patitas. Promoción válida sin obligación de compra. Para más información o limitaciones aplicables consulta en patitas.com.ar. Formados de carne de pollo rebozados supercongelados. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. La batería es William. Mi batería es William. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto.